We will be considering verses, we will be in chapter Genesis. Vamos a estar en el libro de Génesis, God Almighty. Chapter 3. capítulo 3, And we will be considering verses 13 to 15. y vamos a estar considerando los versículos del 13 al 15. And when you have it, if you can give me a amen, Cuando lo tengan, si me pueden dar un gran amén. I would appreciate it. aprecio. Hallelujah. Glory to God. We praise your holy name. Hallelujah. We read the word in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Génesis 3, 13 to 15. del 13 al 15, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hallelujah. Then the Lord asked the woman, "What have you done?" "The serpent deceived me," she replied. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. "That's why I ate it." Then the Lord said to the serpent, "Because you have done this, you are cursed more than all animals, domestic and wild. You will crawl on your belly, groveling in the dust as long as you live." Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Hallelujah. "And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel." Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hallelujah. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y honra. Señor, te damos gracias por tu presencia que es evidente en este lugar. Señor, ahora nos sentamos en la mesa, Jehová Padre amado, a no solo escuchar tu palabra, pero recibirla, Padre. Que nuestros corazones y nuestras mentes estén, Padre Santo, preparados para recibir la palabra en esta noche. Señor, te pido que uses a nuestra hermana Maritza de manera poderosa, que tú le des autoridad, poder, Señor Padre amado, y que la ayudes, Señor, a traernos esta palabra así mismo como se la has dado. Señor, que en esta noche, Padre amado, usemos esta palabra para nuestra vida y poder ponerla en uso a día, Señor. Te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. And I've titled this message, Y yo titulé este mensaje: "The Serpent's War Against the Woman." La guerra de la serpiente hacia la mujer. And before I get to the message, I would like to share a testimony. Y antes de llegar a este mensaje, quisiera compartir un testimonio. And it's hard sometimes for me to share testimonies. A veces es difícil para mí compartir testimonios. I'm kind of emotional. Soy un poco emocional. And the fact that the Lord has brought me such a long way, Y el hecho de que el Señor me ha traído a tan largo camino makes me feel filled with emotion. me hace sentir con mucha emoción, Because God's been good. porque Dios ha sido bueno. And in 2020, Y en 2020, that was one of the hardest years. eso fue uno de los años más difíciles de mi vida. In February of that year, En el febrero de ese año, my son was diagnosed with type 1 diabetes. mi hijo fue diagnosticado con diabetes tipo 1. And he had already had a long medical history. Él ya tenía una historia médica bastante larga. Yes, he has 3 surgeries, 1 major. Él ha tenido 3 operaciones, una mayor o grande. So for him to be diagnosed with type 1 diabetes, La cual él fue diagnosticado con tipo 1 diabetes. it was difficult for Fue me. difícil para mí. And if you don't know what type 1 diabetes Y is, si no sabe lo que es la diabetes tipo 1, I didn't either until he was diagnosed. yo tampoco hasta que él fue diagnosticado. It's an autoimmune disease that kills your pancreas. Es una
una enfermedad de la parte inmunológica del cuerpo, la cual mata tu páncreas. Yes, ¿Páncreas? and La yes, páncreas. Praise God. Praise God. So anything he eats or drinks, Solo que sea que él coma o beba, he needs to receive insulin through a pump él necesita recibir insulina por una pompa to live. para poder vivir. So thrown into that world was difficult. So, ser entrada a ese mundo fue difícil. In March of the same year, 2020, En el marzo del 2020 del mismo año, my nephew mi sobrino died of an overdose. murió de una sobredosis. He was 26 years old. Tenía 26 años. It was hard. Fue difícil. In May En mayo of same year, del mismo año, my father falls ill. mi papá cae enfermo. 12 days later, he dies. 12 días después, él falleció. He had cancer Tuvo cáncer metastasized to his brain. que se había metastásico al cerebro. Yes. Hallelujah. And 2 weeks later, Y 2 semanas después, my baby cousin, mi primo, un bebé prima, died of an aneurysm. murió de un aneurismo. Un stroke, Leaving 2 small children. dejando 2 niños pequeños. I fell into a depression. Ahí caí en una depresión. I was serving the Lord, Yo le estaba sirviendo al Señor, but pero tragedy after tragedy tragedia tras tragedia forced me to fall into a depression. me forzó a caer a una depresión. I found myself in a darkness I've never experienced before. Me encontré en una oscuridad que nunca había experimentado en mi vida. I know psychology, Yo conozco la psicología textbooks. de los libros, I never had experienced what I experienced in that time. pero nunca había experimentado lo que había experimentado en ese tiempo. Losing my dad Perdiendo a mi papá shook me to my core. me estremeció hasta lo más profundo de mi. I saw psychiatrists. Fui a psiquiatras. I was put on medication. Me pusieron en medicamentos. Nothing worked. Nada funcionó. I couldn't function. No podía funcionar. I couldn't think. No podía pensar. I was wrapped in grief. Estaba rodada de angustia y dolor. And I found a way to numb myself. Y encontré una forma de cómo adormecerme. And that was smoking marijuana. Y eso era fumando la marihuana. I had asked for a medical marijuana card, Yo pedí por una tarjeta de marihuana médica and 2 years of my life, y por 2 años de mi vida I lost consciousness of where I was. se me fue todo conocimiento de dónde estaba. I was in a constant high. Estaba en un estado de estar en las nubes en todo tiempo, Yes. constantemente, Praise God. Praise God. ebria, pero no con alcohol, con Yes. marihuana. Hallelujah. For 2 years, Por 2 años, all I did was fight with the Lord, lo único que hacía era pelear con el Señor, asking Him why. preguntando el por qué. I felt like He was being unjust. Yo sentía que Él estaba siendo injusto. I served Him. Yo le servía. I thought I didn't deserve this. Yo pensaba que yo no merecía esto. I
I also want to share También quería compartir that he never left my side. de que Él nunca dejó mi lado. I turned my back on him. Yo le di mi espalda a Él. I was angry with him. Estaba molesta con Él. I wanted nothing to do with Yo no him. quería nada que ver con Él, Yet he never left my side. pero Él nunca me dejó. I also want to share También quiero compartir that when Josiah was diagnosed in February 2020, que cuando Josiah lo diagnosticaron en febrero del 2020, the doctors couldn't explain to me los doctores no podían explicarme why he wasn't in a diabetic coma. por qué él no estaba en un coma diabético. When he was diagnosed, Cuando él fue diagnosticado, his sugar levels were almost 700. sus niveles de azúcar estaban en casi los 700. I knew why he was still okay. Yo sabía el por qué él todavía estaba bien. Because of God. Porque Dios, My father, mi papá, the hardest thing I ever had to go through, the loss of my father. lo más difícil que yo hasta hoy día he tenido que pasar fue la pérdida de mi papá. But I also want to share Pero también quiero compartir that through that process, que a través de ese proceso, before he even was sick, antes de que aún estuviera enfermo, the Lord had warned me el Señor me había preparado, that a storm, a battle was coming, me dijo que venía una batalla, that I was going to lose, que yo iba a perder, but I was going to be okay. pero que yo iba a estar bien. Not only did he warn me, No solo me dijo, he's such a mighty God es un Dios tan poderoso, that he put the pieces in place Él puso cada pedazo en su lugar, like only he could, como solo Él pudo, and that when my dad passed away, que cuando mi papá falleció, God gave him the opportunity el Señor le dio la oportunidad to receive him as his a Savior. recibirlo como su Salvador. And when I went to the funeral Y cuando home, fui a la funeral, a la casa de funeral, everything was already set. ya todo estaba listo. I only had to go pick flowers. Solo tuve que escoger flores. Because months before that, Porque meses antes de eso, I had went into a baptism convention yo fui a una convención bautista. and I met this man who sold prepaid funeral Yo services. me había encontrado con un señor que vendía paquetes de funerales, Thinking about Jose's parents, my in-laws, pensando en los papás de José, que son mis suegros. I invited him to my home Yo lo invité a mi casa so they wouldn't feel bad. para que no se sintieran mal. I invited all the old people in my life, Yo invité a toda la gente mayor en mi vida, my father being one of them. mi papá siendo uno de ellos. My dad, I didn't know what he signed up for, Yo no sabía lo que mi papá se había inscrito, but God knew, pero Dios sabía. and he was putting that place in peace. Y Él estaba poniendo ese pedazo en su parte. When I found out at the funeral home, Cuando me enteré, ahí cuando fui a la casa de funeral, he had picked out his portrait, Él había ya escogido su foto, his cremation, su cremación, his box. su caja. He had picked out even the menu after his service. Él aún había escogido hasta su menú para después del servicio. All I had to do was pick the flowers. Lo único que tenía que hacer era escoger las flores. That's what my God does. Eso es lo que mi Dios hace. My nephew, Mi sobrino, who died of an overdose, el cual murió de una sobredosis, he knew God. él conocía al Señor. And one of the last conversations that I had with him, Y una de las últimas conversaciones que tuve con él, I scolded him. yo lo regañé. He was on heroin, Él estaba en la heroína and he would call me for money. y él me llamaba por dinero. And I loved that boy so much. Y yo lo amaba tanto. And man, me metía a unos paquetes, He used to lie to me. and I loved him. Pero yo lo amaba. I wanted to believe in him. Yo quería creer en él. I knew that God had something. Yo to that sabía que boy. Dios tenía algo con ese muchacho. And the last time I spoke to Y him, la última vez que hablé con él, I was strong. fui fuerte. And I told him, this is the last time I'm going to help Y you. yo le dije, esta es la última vez que te voy a ayudar. Get your life together. Arregla tu vida. A few days later, Algunos días después, my sister calls that he was found unconscious in a bathroom mi hija me llama mi hermana me llama que lo habían encontrado in a crack house. en una casa. They found him in the floor, in Lo the bathroom encontraron en un floor. piso de un baño.
But God gave me the opportunity Pero Dios me dio la oportunidad to go see him before they took him off the machine. para ir a verlo antes de que lo quitaran de las máquinas. And when we got Y there, cuando llegamos allí, oh, the glory of God was on that boy. la gloria del Señor estaba sobre él. And all I could say, Y lo único que podía decir, God, you saved him. didn't Señor, tú lo salvaste, ¿verdad you? que You sí? gave him the Tú le diste la opportunity. oportunidad, ¿verdad que sí? And the peace that I felt Y in la my paz heart que yo sentí en mi corazón was a confirmation that the Lord had given fue him una an opportunity. confirmación de que el Señor le dio una oportunidad. Hallelujah. My dad passed away Mi in June. papá falleció en junio. My son's father, Pastor Acho, El pastor Acho he was very good friends with my dad. era muy buen amigo de mi papá. And God was so good because Dios fue tan bueno. we had a moment of worship before Tuvimos the un Lord took momento him. de adoración antes de que el Señor se lo llevara. And in that time of worship, Y en ese momento de adoración, Pastor Acho Pastor Acho asked him if he wanted to receive the Lord le pidió as a que si él Savior. quería recibir al Señor como su Salvador. And he did. Y él sí lo aceptó. And a few hours later, Y algunas horas después, he took his last breath. cogió su último suspiro. I was holding his hand. Yo estaba aguantando su mano. And the last thing I said to him, Y lo último que le dije fue, Dad, papi, where you're going, ¿a dónde tú vas? I can't go right now. Yo no puedo ir ahora, But there will be the day pero va a venir el día where you and I will be united donde again. usted y yo nos vamos a reunir. Because my God Porque mi Dios is your God. es tu Dios. And I told him, Y le dije give Mama Petra a hug for me, which was my grandmother. que le diera un abrazo a mi abuela. He shook his head, Él movió su cabeza tears coming from his eyes, y las lágrimas le bajaban por la mejilla and he breathed his last breath. y respiró su último suspiro. And 2 weeks later, my cousin, Y 2 semanas después mi prima, young cousin, prima joven, before she passed, pero antes de que ella pasó, she had an encounter with the Lord. tuvo un encuentro con el Señor. And the Lord was working in her El life. Señor estaba trabajando en su vida. Why do I bring you all this? ¿Por qué te traigo todo esto? Because had I knew then what I know now, Que si yo sabía en ese momento lo que ahora sé, that God uses everything for a purpose, que Dios usa todo para un propósito, and I can stand here before you now, y puedo pararme aquí delante de ustedes ahora, that I used to serve. de que yo servía, I was very active in the church. yo estaba muy activa en la iglesia, Hallelujah. In everything, en todo, but my heart was not surrendered. pero mi corazón no estaba sometido. It wasn't until the breaking No fue hasta el quebrantamiento that I understood que yo entendí that I was not living a surrendered life que yo no before estaba God. viviendo una vida rendida delante de Dios. So many years, Muchos años I prayed for my father to be saved. yo oré para que mi papá fuera salvo. Little did I know Poco que yo sabía that his journey, que su jornada God was using it to save me. Dios lo estaba usando para salvarme a mí. Hallelujah. Genesis 3:15. Génesis 3:15. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. When God pronounced these words in the garden, Cuando el Señor pronunció estas palabras en el jardín, he declared a spiritual war Él declaró una guerra espiritual that rages to this very day. que todavía está hasta hoy día. The serpent's hatred for women, El odio de la serpiente hacia la mujer it wasn't just for Eve. no solo fue para Eva, It was all that she represented. era para todo lo que ella representaba. Life, Vida, godliness, piedad and ultimately the coming Savior. y al final el Salvador que venía.
Today we still witness this warfare. Hoy todavía podemos ser testigos de esta batalla Amen. And it's intensified. y se ha intensificado. The enemy continues the strategy. El enemigo continúa con su estrategia Destroy the woman para destruir la mujer and you prevent the seed. y tú provienes la semilla. Ever wonder why? Tal vez has pensado You are under attack, and I'm talking to the women of God. por qué estás bajo el ataque. Le estoy hablando a la mujer de Dios. Before this season that I'm in now, Antes de esta temporada la cual estoy ahora, I would feel spiritually right with the Lord me sentía bien espiritualmente con el Señor until something happened, hasta que algo sucediera. and it felt like I was continuously doing a circle, Y me sentía que continuamente estaba dando círculos and I always ended up back y siempre terminaba to feelings of hurt, a dolor, abandonment, abandono, resentment. resentimiento. When I thought I was healed, Cuando pensé que estaba sanada, life showed me that I was not. la vida me enseñaba que no lo era. Attack after attack, Ataque tras ataque, situation after situation, situación tras situación, tiredness, cansancio, discouraged, sintiéndome sin ánimo, no longer wanting to continue. no más queriendo seguir. When Satan approached Eve, Cuando Satanás fue a donde Eva, it was no random attack. no fue un ataque al azar. He targeted the woman. Él Targeted. The woman. escogió a la mujer. She was the life giver. Ella era la que daba vida. Through her would come all humanity. A través de ella vendrá toda humanidad. She was made as a helper, Ella fue hecha como ayuda, or in Hebrew, o en hebreo, Ezer, Ezer, to her husband. a su esposo. Our Sunday school teacher is not here, Nuestro maestro de escuela dominical no está aquí, but he would be proud. pero él estaría orgulloso. Ezer, Ezer, in its original content, en su contexto original, is a powerful term es un término poderoso for a strong ally, por un aliado fuerte, protector, un protector, and warrior. un guerrero. Amen. She would bear the promised seed. Ella cargaría la promesa de la semilla. The Messiah would be born of a woman. The Messiah sería nacido de una mujer. The devil understood. Corrupt the vessel, corrupt the generation. El enemigo entendía que si él corrompía la semilla, iba a corrompir la generación. Amen. Praise God. I will put enmity between you and the woman. Voy a poner enemistad entre usted y la mujer. Notice, Mira, God himself establishes this warfare. Dios él mismo establece esta guerra. This is not random, Esto no es algo al azar, but a divine decree. pero un decreto divino. The battle lines have been drawn Las líneas de batalla han sido hechas by God himself. por Dios él mismo. Satan's seed, La semilla de Satanás, those who follow the father of lies. aquellos que siguen el diablo o el papá de las mentiras, The woman's seed, la semilla de una mujer, Christ and all who belong to him. Dios y todos los que le pertenecen. The war that began in Eden La guerra que empezó en Edén continues until Christ's return. va a seguir hasta que venga Cristo. Satan continuously attacks us women. Satanás continuamente ataca a nosotros las mujeres. The Bible shows us examples. La Biblia nos enseña ejemplos.
Sara attacked with barrenness sin poder tener o concebir, to prevent the promised seed para parar la promesa de la semilla of Abraham. de Abraham. Tamar, Rehab, and Ruth, Tamar, Rahab y Ruth, women in Christ's lineage mujeres que estaban en la linaje de Cristo, who Satan quien Satanás sought to destroy, quería destruir, either through shame sea por vergüenza or circumstance. o circunstancia. Do you see the pattern? ¿Ves el patrón? The enemy knows El enemigo sabe that if he can corrupt, que si él puede corrompir, discourage, decirte algo no bueno or destroy God's daughters, o destruir las hijas de Dios, he can strike at the heart of God's redemption plan. él puede darle al corazón del plan de Dios redentor. The warfare continues. La batalla continúa. Femininity is mocked. La feminidad le hacen burlas. Motherhood is scorned. Ser mamá, siempre tengo problemas con nuestra hermanita Maritza porque ella me usa las palabras grandotas. Aleluya. She's very educated. Praise the Lord. Say it again. Motherhood is scorned. It's frowned upon. Ok, ser mamá lo miran como algo malo. A stay-at-home mom Una mamá que se queda en su casa or dad o papá has no value no tiene valor in society. en sociedad. The assault on purity, El ataque en la puridad, ser pureza. yes, young women Mujeres jóvenes filled with messages llenos de mensajes to defile the temple of God, para venir en contra del templo de Dios, destruction of the family destrucción de una familia through pride, a través del orgullo, divorce, divorcio, abandonment, abandono, breaking the covenant God made himself, rompiendo el pacto que Dios mismo hizo, believing that our greatest blessing, creyendo que nuestra bendición más grande, our children, nuestros hijos, are burdens. son una carga. When the word of God says Cuando la palabra del Señor dice arrows are que flechas son in a warrior's hand, en la mano de un guerrero, our children. nuestros hijos. Hallelujah. Praise God. Women seeking career over calling, Las mujeres que están buscando una carrera sobre su llamado, seeking for themselves over sacrifice, buscando cosas para ellos mismos sobre el sacrificio, the confusion on identity, la confusión en su identidad, women wanting to be equal with men, la mujer que quiere ser igual que el hombre, not recognizing that the man is the head of the no household, reconociendo que el hombre es la cabeza de la casa, human trafficking, cuando trafican los humanos and exploitation of God's daughters, y explotación de las hijas de Dios, sold as items que los venden como artículos of no value. de ningún valor. This is ancient hatred. Esto es odio del tiempo pasado. In God's design, En el diseño de Dios, women carry profound spiritual authority. la mujer cargan una autoridad profunda. Women reflect God's nature, La mujer refleja la naturaleza de Dios, God's nurturing heart. el corazón nutriente de Dios. Hallelujah. Isaiah 66:13 says, Isaías 66:13. 66:13. Hallelujah. Yes. Isaiah 66:13 Isaías says, 66:13 lee. as a mother comforts her child, Como aquel a quien consuela su madre, so I will comfort you. así os consolaré yo a vosotros. God's beauty and grace. No. Oh, ok. God's beauty and grace La belleza y la gracia de Dios lives in you, vive en ti, daughter of God. hija de Dios. The bride adorned for her husband. La novia se vestía bonita para el esposo. Yes, God's creative, life-giving power
la creación de Dios que da vida, living in you. que vive en ti. Woman of God, Mujer de Dios, bearing image bearers que son las que cargan la imagen de Dios into the world. al mundo. Hallelujah. When Satan degrades a woman, Cuando Satanás degrada a una mujer, he degrades the image of God. él degrada en la imagen de Dios. Satan knows Satanás sabe, you cannot build a kingdom tú no puedes hacer un reino without godly women. sin mujeres que son de Dios. You cannot raise godly men Tú no puedes criar hijos de Dios without godly mothers. sin madres que son de Dios. You cannot have healthy churches No puedes tener iglesias saludables without godly sisters. sin hermanas de Dios. Daughters of Almighty God, Hijas de Dios Todopoderoso, hear this. escuchen esto. The victory is already secured. La victoria ya está segura. Christ has crushed the serpent's head. Cristo ha ya aplastado la cabeza de Satanás The o fatal del blow, serpiente. the fatal blow Lo que vino para matar has been struck. ya ha sido destruido. Though he still seeks to devour, Aunque él todavía quiere devorar, he's a defeated foe. ya él está derrotado. God calls his daughters today El Señor llama a sus hijas hoy to stand in your God-given que identity. se paren en su identidad dada por Dios. You are not your past. Tú no eres tu pasado. You are not your trauma. Tú no eres tu trauma. You are fearfully and wonderfully made. Eres hecha bella y temerosa. Strength and dignity are your clothing. Tus ropas son tu fuerza y tu dignidad. Reject the enemy's lies Olvídate de o rechaza las mentiras del enemigo, that you are too much or too little, que tú eres demasiado o muy poco, that you can't give que no puedes anything, dar nada, that you can't accomplish que anything. no puedes hacer nada. You are enough in Christ. Tú eres suficiente en Cristo. Intercede with authority. Intercede con autoridad. Our prayers shake principalities and powers. Nuestras oraciones quebrantan o mueven principados y poderes. Fight for your marriages. Pelea por tus matrimonios. Fight for your children. Pelea por tus hijos. Hallelujah. Ooh, God Almighty. Men of God, Hombre de Dios, arise as protectors. levántase como protectores. Love God with all your heart, Amen a Dios con todo su your corazón. mind, your soul, and strength. Recuérdale a tu alma y tus fuerzas. Protect your wife. O proteja a tu esposa. Love her as Christ loves the church. Ámala como Dios ama a la iglesia. When God created Adam, Cuando Dios creó a Adán, he gave him one primary job, Él le dio un trabajo primordial, to guard the garden. que pudiera guardar el jardín. Adam failed. Y Adán falló. He stood silent Él se paró silencioso while the serpent deceived his wife. mientras la serpiente le engañó a su esposa. Will we make the same mistake? Vamos a hacer el mismo error. Hallelujah. Oh my God. Hallelujah. We need you, men of God. Te necesitamos, hombres de Dios. Hallelujah. We need you to take your rightful place. Necesitamos que cojan su lugar correcto. Hallelujah. We're not built to carry the spiritual burden of our homes. Nosotros no somos equipadas o hechas para cargar ese peso de espiritualidad de nuestras casas. We are your helpers, Nosotros somos sus ayudantes, su but you ayuda. are the head of the house. Pero usted es la cabeza de la casa. You have been called to lead us. Usted ha sido llamado para dirigirnos
tenemos a nosotros. We have too many burdened women Tenemos muchas mujeres que están cargadas, who are trying to push forward que quieren caminar hacia adelante, when darkness is trying to push us back. que cuando la oscuridad nos quiere empujar hacia atrás. Men, rise as protectors. Hombres, levántense como protector. We need you. Te necesitamos. Your family needs you. Tu familia te Your necesita. church needs Tu you. iglesia te necesita. The body of Christ needs El you. cuerpo de Cristo te necesita. Aleluya. Santo eres mi Dios. Satan bruised his heel. Satanás hirió su calcañar. Suffering and death was the price of the Lamb of God. Sufriendo en muerte fue el precio de Dios, Cordero de Dios. el del Cordero de Aleluya. Dios. But Christ crushed Satan's head. Pero Cristo le aplastó la cabeza a Satanás. Eternal victory. Victoria eterna. The resurrection proved it. La resurrección lo probó. Death is defeated. La muerte es ya ganada. Sin is conquered. El pecado es conquistado. Satan's power is broken. El poder de Satanás es roto. Hallelujah. Dear woman of God, A una mujer de Dios, the enemy has targeted you since Eden. el enemigo ha querido venir a atacarte desde Edén, mujer de Dios. But you are not defeated. Pero tú no estás derrotada. You are victorious in Christ. Eres victoriosa en Cristo. The serpent's hatred is real. El odio de la serpiente es real. But greater is he who is in you Pero más grande es el que está en ti than he who is in the world. que aquel que está en el mundo. We are daughters of God Almighty. Somos hijas de Dios We Todopoderoso. are daughters of the King of Kings. Somos hijas del Rey de Reyes. Co-heirs with Christ. Somos heredoras de Cristo. Carriers of God's image. Las que cargamos en la imagen de Dios. Warriors in spiritual battles. Las guerreras en batallas espirituales. Mothers of life. Madres de vida. Hallelujah. 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 That is your identity. Esa es tu identidad. That is who you are. Ese es quien tú eres. Daughters of Zion. Hijas de Sión. Shake yourself loose Suéltense from the lies of the enemy. de las mentiras del enemigo. He has no way. Él no tiene ninguna forma. You have authority Tú over him. tienes autoridad sobre él. Stand firm in your calling. Manténse firme en su Stand llamado. firm in God. Manténse firme en Dios. Victory has already been La won. victoria ya se ha ganado. We just need to stand firm. Simplemente tenemos que pararnos firmes. Hallelujah. Seek God with everything in you. Busca al Señor con todo lo que tienes. Hallelujah. That is the key to victory. Esa es la llave de la victoria. Living for God and God alone. Viviendo para el Señor y Dios solamente. Tom Ali sang a song earlier. Chameli cantó una canción ahorita. Hallelujah. All to God. Todo a Dios. Do we really give him what he deserves, our Realmente everything? le damos todo lo que Él merece, nuestro todo. Or are we entertaining the lies of the devil? O estamos entreteniendo las mentiras del diablo. Are we believing his lies over God's word? Estamos creyendo sus mentiras sobre la palabra de Dios. Are we falling into the strategies Estamos cayéndonos en las estrategias of distractment de distraimiento when we should be fervently seeking the Lord? cuando deberíamos estar fervientemente buscando al Señor. David said, David dijo, life is nothing but a vapor. la vida solo es un vapor. Here today, gone tomorrow. Hoy aquí y mañana nos vamos. No estamos. Hallelujah. He deserves your all. Él merece tu todo. He's been good. Él ha sido bueno. Hallelujah. Hallelujah.
when I lost myself in depression. Cuando me envolví en mi depresión o me perdí en la depresión. There was a moment where I was face down fighting with the Lord on the Había un floor. momento que estaba de mi cara boca abajo peleando con el Señor. And God spoke to me Y el Señor me habló and said, if you would create an altar of praise, y me dijo, si tú crearas un altar de adoración, I'll show you what I can do. yo te enseñaré lo que puedo hacer. I had created an altar of grief, Yo había hecho un altar de angustia, but I had to get up. pero yo me tuve que levantar. I had to break that altar Yo of tuve que grief romper ese altar de angustia and seek the Lord, y buscar al Señor, seek His healing. buscar su sanidad. Because when we are weak, He is strong. Porque cuando somos débiles, Él es fuerte. Hallelujah. And I've always wondered Y yo siempre he pensado and asked God, y le he preguntado a Dios, how was it that I got so far from you? ¿cómo yo pude llegar tan lejos de ti? Hallelujah. And it was because I was broken. Y era porque yo estaba rota. I was broken. Yo estaba rota. Hallelujah. And it wasn't until I gave my heart completely to the Y no Lord fue hasta que di mi corazón completamente al Señor that healing came. que vino la sanidad. But it was through Him, Porque fue a través de Él, seeking Him. buscándolo a Él. He is the answer to everything. Él es la respuesta a todo. He is our remedy to everything. Él es el remedio a todo. And I'm not sure how you find yourself Y today. no sé cómo te encuentras hoy. I'm not sure if you are going in circles and No sé si estás dando vueltas coming to the same spot. y viniendo al mismo lugar. I'm not sure if you've been burdened with illness No sé si has estado con enfermedad or burnout o sintiéndote muy cansado or self-esteem, o tu autoestima, not recognizing who you are in Christ. no reconociendo quién eres en Cristo. I'm not sure where you are right Yo no now, sé dónde estás hoy but y I ahora, promise you pero te prometo that if you give your heart to que God, si tú le das tu corazón a Dios, He will make beauty out of ashes. Él va a hacer belleza de las cenizas. He would make a beautiful vase out of broken pieces. Él va a hacer una vasija hermosa de pedazos rotos. He will strengthen you Él te va a dar and fuerzas take you places you never thought of. y llevarte a lugares donde nunca pensaste ir. He will make you whole, Él te va a hacer completo, but you have to trust Him. pero tienes que confiar en You Él. have to believe in His Tienes word. que confiar y creerle a su You palabra. have to believe He is who He says He Tú is. tienes que creer de que Él es quien Él dice que es. He knocks at the door, Él toca la puerta, but it's up to you to open. pero está en ti abrirla. Hallelujah. We don't need to walk or live in a defeated life. Nosotros no tenemos que caminar o vivir en una vida que es derrotada. We have victory in Christ. Nosotros tenemos victoria en Cristo. We have authority in Christ.